amigos de Radio Aventureros en ABC Radio, transmitido por el 760 AM. Hoy tenemos un increíble programa y espero que le esté pasando muy bien con la familia, con los amigos en este maravilloso sábado. Es un honor para mí presentarles a mi compañero Ethan. Hola amigos de Radio Aventureros en ABC Radio. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Marco Antonio Sotomayor, médico cirujano de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fue mi asesor en un proyecto de ciencias hace 2 años, llamado Inhibición del Sistema de Recompensas. Hoy vamos a hablar de las hormonas y cómo influyen en nuestro estado de ánimo. Hola, ¿cómo están? Hola Itan, hola Fer, pues muy bien, muy contento de que me hayan invitado, de haber podido asistido, es un honor que me consideraran y pues vamos a platicar entonces de las hormonas. Bien. Primeramente, la primera pregunta es para el público, ¿qué son las hormonas? Pues mira Itan, fíjate que como ustedes seguramente saben con su conocimiento de ciencias, el cuerpo humano está constituido por millones y millones de células. Cada una de estas células tiene su propia función y está altamente especializada, pero al mismo tiempo todas tienen que trabajar al mismo tiempo y en conjunto. Por ejemplo, tenemos el corazón que bombea sangre y al mismo tiempo los pulmones que nos hacen respirar y los ojos que nos hacen ver, etcétera, etcétera. Eso hace que siendo tantas células necesitan estar bien comunicadas para poder organizar qué es lo que van a ir haciendo. Y cuando algo está pasando, avisarle a las células que están muy lejos cómo está la situación para que cambien su función. Ahora, estas células, por supuesto, no platican como nosotros, porque pues no tienen orejas. Sin embargo, necesitan comunicarse y lo hacen a través de mensajes químicos. Producen ciertas sustancias que van a ser diluidas o vertidas en la sangre para llegar a células muy distantes y entonces que todas se organicen y hagan el trabajo que tienen ¡Wow! que ¡Qué hacer. interesante! Eso yo no lo sabía. Las hormonas hablan entre sí entonces, por decirlo de una manera. Más bien, las células producen a las hormonas y las hormonas son el mensaje. Es como las palabras entre una célula y otra. Como un cable. Justamente como un cable o como un mensaje de WhatsApp. Okay. Cuando queremos decirle, oye, ¿sabes qué? Ya voy para allá. Ese mensaje sería una hormona, pero en nuestro cuerpo. Y vemos que casi todos los tejidos o muchos de los tejidos van a producir hormonas para comunicarse entre sí, pero tenemos algunos particulares que producen hormonas que afectan a todo el cuerpo, no solo a las células que están junto. A estos que producen hormonas que afectan a casi todo el cuerpo, los conocemos como glándulas. Entonces son estas glándulas las que producen las hormonas más importantes y las que pueden afectar cómo funciona todo nuestro cuerpo. Ok, bueno, yo tengo curiosidad, ¿cuántos tipos de hormonas hay? Es una muy buena pregunta, Fer. Fíjate que hay muchos tipos de hormonas y de hecho cada vez se descubren tipos nuevos de hormonas. Pero en términos generales nosotros podríamos decir que hay hormonas que actúan solamente en el lugar en el que se producen. Por ejemplo, en el cerebro, a lo mejor solamente produzco una hormona y solo afecta al cerebro. Y hay hormonas que son más fuertes, más, no quiero decir importantes, pero más intensa su actividad. Entonces, de donde se producen van a ir a cada rincón del cuerpo y van a cambiar la forma en la que todas partes trabajan. Ya escucharon, cada uno es especial. Es correcto, cada uno es especial. Y hay hormonas específicas, o sea, hay como sentimientos de euforia, felicidad. Hay hormonas específicas para eso, supongo. Sí. Dependiendo de la hormona, cada hormona nuevo va a tener su propia función. Sin embargo, como bien dices, Ethan, hay algunas hormonas que van a afectar cómo el cerebro está trabajando. No todas, pero muchas sí afectan al cerebro. Uno de los ejemplos clásicos es el estrés. No sé si ustedes han estado estresados alguna vez. Sí. Exactamente, como estar en la radio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos estresados, van a producirse una gran cantidad de hormonas, siendo las más importantes la adrenalina y el cortisol, unas hormonas clásicas y son las que justamente generan todas las reacciones del estrés. Cuando nuestro cuerpo va a producir estas hormonas, adrenalina y cortisol, estas llegan a cada rincón de nuestro cuerpo y son las que hacen que el corazón lata muy rápido y que nos empiecen a sudar las manos y que nos sintamos así como con mucha ansiedad y genera también cuando llega al cerebro, esa sensación del estrés. Lo que nosotros sentimos va a ser generado por estas hormonas activando y apagando ciertas partes del cerebro y generándonos este sentimiento de estrés. Ahora, además de esta sensación de estrés, por supuesto ya quedamos que el corazón se ve afectado y el resto de nuestro cuerpo. Entonces es una hormona extremadamente importante porque va a cambiar la fisiología, es decir, cómo funciona todos nuestros órganos. Nuestro intestino deja de funcionar, nuestra piel se va a poner blanca porque no le llega sangre, nuestras pupilas se van a dilatar para que veamos con mucha claridad
todo lo que está sucediendo, y entonces todos estos cambios nos sirven para poder lidiar con el estrés, que nos salga muy bien lo que estamos haciendo, y ya después relajarnos porque fuimos muy exitosos. Ok. Y si me dejas hacer preguntar algo más, porque me surgió mucha curiosidad Sí, con sí, esta. Fer. Sí. Durante la adolescencia, bueno, he oído que hay un incremento del 400% en algunas fuentes, por ejemplo en la UNAM. Entonces, ese es durante la adolescencia que hay un crecimiento excesivo de hormonas. ¿Me podría usted decir cuáles son las principales hormonas que sufren este crecimiento durante la adolescencia? Claro, Fer, por supuesto. Justamente la adolescencia es un periodo en el que todas las hormonas van a estar alteradas. Entonces, entre las hormonas más importantes y que van a ser las principales que generan los cambios en nuestro cuerpo son unas que se conocen como hormonas sexuales. Okay. En los niños va a ser la testosterona y en las niñas van a ser los estrógenos. Y entonces esta testosterona y estos estrógenos de nuevo llegan a todas partes y van a transformar nuestro cuerpo y nuestro cerebro de ser niños a ser adultos. Como mi mamá Hombres y mi o papá mujeres. están en Exactamente. todos lados. Justamente. Y por ejemplo, seguramente habrán notado que muchos adultos, cuando los vemos, ya gente grande, tiene vello en la cara, tiene barba, tiene bigote. Eso es parte, eso es normal. Exactamente, pero cuando eres niño no tienes barba y sí. bigote. ¿O Sí. cuántos niños han conocido con barba y bigote? Cero. Cero. Pues, ¿tú sí has conocido? Creo que no. Eso es justamente porque cuando somos niños no tenemos todavía esa hormona, en este caso de los niños y la barba, la testosterona, y entonces no son capaces de desarrollar todavía barba y bigote, pero cuando llegamos a la pubertad vamos a empezar a producir esta testosterona y vamos a tener todos estos cambios. La barba, que crecen los músculos, que crecemos, que la voz se nos hace más grande. Bueno, los músculos a mí ya me crecieron. Yo lo sé, Fer, porque tú ya ni pubertad vas a necesitar. Claro. Y en el caso de las mujeres va a pasar lo mismo. Va a llegar la pubertad, empiezan a producir estrógenos y van a desarrollar todos los caracteres sexuales secundarios característicos, por supuesto, de todas las mujeres. Claro. Y así tenemos muchos momentos en la vida. El estrés es uno de estos casos, la pubertad es otro, y cada una de estas hormonas va a ir generando ciertos cambios en nuestro cuerpo que van a ser muy importantes para ese momento de nuestro cuerpo y para alguna función o necesidad específica de nuestro cuerpo. También los alimentos influyen mucho con las hormonas, ¿no? Diferentes tipos de alimentos, incluso es la radiación solar, ¿no? Es correcto, por ejemplo, hablando de la radiación solar, la vitamina D es una hormona, a pesar de que le llamamos vitamina, también es una vitamina, pero Okay. nos pegan los rayos del sol en la piel y eso hace que la piel produzca una hormona conocida también como vitamina D o calcitriol. Y va a ser muy importante para controlar cómo se forman nuestros huesos, cómo digerimos la comida, entre otras muchas funciones. Y hablabas de los alimentos. No sé si lo sabías, pero también el hecho de que nosotros nos dé hambre, entonces empecemos a comer y luego comamos y se nos quite el hambre, eso también está mediado por hormonas. Wow. El estómago puede producir hormonas como la grelina que viajan al cerebro. Le dicen, hey, no has comido en mucho tiempo, te vas aquí a desmayar por falta de comida, y entonces tú vas y comes. Hablando de eso, producción, un helado, por favor. Y una vez que te comas tu helado, Fer, tu cuerpo lo va a detectar, va a empezar a secretar otra hormona que se llama leptina, y entonces ahora dice, mira, ya comí, con eso es suficiente, Perfecto. ya estoy satisfecho y estoy contento. Perfecto. Y finalmente, seguramente habrán notado y conocerán personas que cuando no han comido, ¿cómo se ponen de humor ahorita? Se estresan, se enojan. Exactamente, hasta nos dan una cachetada casi. Cuando no comía se deprimía. Es correcto. Me pasó un día, estaba sin comer mi mamá y mi papá y dijeron, ya métete a bañar. Y yo, ok. Ahí, hasta levantando los brazos. Les hubiera llevado unas papas y ya se hubieran tranquilizado. Sí, cierto. Buena Justamente estrategia. es porque estas hormonas, además de que la leptina, que es la que tenemos ya que comimos suficiente, además de su función de apagar el hambre y que digamos, ya estoy a gusto, también apaga ciertas partes del cerebro que se encargan del estrés. Entonces la leptina viaja y apaga la amígdala, que es la principal parte del cerebro que se encarga del estrés, y por eso después de que comemos generan mucho placer, Felicidad, sí. pero además va a ser una hormona o específicamente un mensajero químico muy implicado en la recompensa, va a ser la famosa dopamina. Entonces cuando nosotros hacemos algo que nos da recompensa, nuestro cerebro se pone muy contento porque empieza a secretar dopamina y endorfinas. Y entonces sí, estamos así súper contentos. ¿Ya viste, mami? Estoy en la radio. Y por ejemplo, eso de que en qué partes conectan, estuve viendo, justamente también cuando hice el proyecto de sistema de recompensas, que todo esto es la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Esa es una muy buena pregunta. Nuestro cerebro, a fin de cuentas, como todas las partes de nuestro cuerpo, es un conjunto de muchísimas células.
Las células más importantes de nuestro cerebro son las neuronas. Esas son las que transmiten la información de un lado a otro. Y por ejemplo, de mis ojos, que reciben la luz, hasta mi cerebro, que interpreta qué es lo que yo estoy viendo, pues hay una cadena muy larga de muchas neuronas que van a darme el significado de lo que yo estoy viendo. Entonces yo ahorita que lo estoy viendo a ustedes, mi ojo percibe la luz, pero es mi cerebro que dice, mira, es Fer y es Hitler. Entonces, para que esa información llegue a la parte del cerebro correcta, las neuronas se agarran una con otra y se van pasando el mensaje. A eso le llamamos sinapsis. A dos neuronas que están pegaditas y que se van transmitiendo mensajes. Dos o más neuronas. Dos o más neuronas, correcto. Y dentro de estas mismas sinapsis, usualmente el mensajero químico se llama neurotransmisor, aunque también las hormonas participan de manera importante en el funcionamiento de estas sinapsis. Entonces, bueno, aquí me salgo un poquito del tema, pero ¿el alcohol afecta neuronas y eso afecta de un modo esto? Yo creo que la sobrecarga, que es lo mismo con la dopamina, ¿no? Como con las adicciones. ¿La sobrecarga o las apaga o nunca me quedó claro eso? El alcohol es una sustancia que el ser humano pues, ha convivido con ella desde hace muchísimo tiempo y tiene una propiedad muy interesante. Cuando tú lo consumes, cuando tú te lo tomas, llega directamente al cerebro y a las neuronas las apaga. Hace que ya no se puedan prender de una manera adecuada. Por eso, si alguna vez han visto en una película a una persona que tomó demasiado, empieza así como a arrastrar la lengua, ya no la coordina, sí, ya habla así como así, y trata de caminar y ya como que se va de lado. Todo eso es porque su cerebro ya no tiene la capacidad de rápidamente hacer las cosas que necesita, hablar, caminar, etc. Lo alenta. Así como lo alenta, si es una muy alta dosis de alcohol, por supuesto la persona se queda dormida o incluso puede tener problemas en que se apaga todo su cerebro y tiene una intoxicación por alcohol. O incluso puede llegar a la muerte. Llega al coma y después fallece ese paciente si es que tiene una intoxicación severa con alcohol. Eso es correcto. Y en el consumo a largo plazo, es decir, no es lo mismo que yo ahorita a lo mejor me tome media cerveza, a que yo todos los días esté tomando 4 cervezas y media. Ejemplo, ¿no ve que estamos en la... No, y ese es el problema. Si lo consumes de una manera crónica, cambia la manera en la que tu cerebro trabaja, se vuelve dependiente del alcohol, entonces tu cerebro ya no funciona sin alcohol y entonces te vuelves adicto a esa sustancia. Esa es la adicción. Exactamente, esa es justamente la adicción. Y esta sustancia que puso el alcohol, yo estoy pensando, puede inhibir el dolor, por ejemplo, se convierte en una clase de, ¿cómo se dice? Cuando le ponen a los enfermos, anestésico, exacto, porque luego pueden que se golpeen, que se peleen, ni siquiera recuerdan qué pasó. Fíjate que es una pregunta muy interesante. El alcohol, como te lo comentábamos, el alcohol se usa desde hace mucho tiempo. Antes de que existiera la anestesia, lo que usaban los cirujanos y los dentistas para operar a sus pacientes era justamente el alcohol. Entonces les daban dosis muy altas hasta que el paciente quedaba inconsciente y entonces, pues sí, efectivamente, ese paciente ya no percibía o por lo menos no se quejaba del dolor que estaba sintiendo. Eso es peligroso porque la dosis a la cual tú dejas de sentir dolor y a la que te mueres están muy cerquita. Sí. Ok, papá, no toma nota, investiga mi dentista, por favor. Otro día sentí una sensación rara. Sin embargo, justo por eso ahora desarrollamos anestesia mucho más avanzada que apaga justo la parte del dolor y la parte de estar despierto sin tener los efectos del alcohol. Sin ser dañino. Sin ser dañino a la dosis correcta que pone el médico. Es correcto. Cierto, sí. Y hay gente que puede, y una pregunta, ¿es peligroso que se agrega hormonas, por ejemplo? Porque escuché una persona en esos videos que se agrega hormonas para hacerse más fuerte o para hacerse más alto. ¿Eso es peligroso? Si una persona se coloca una hormona que no necesita y que no se la mandó un médico, efectivamente puede ser muy peligroso. Sin embargo, hay personas que no producen naturalmente las hormonas y entonces requieren que se les pongan por fuera. Un ejemplo clásico son los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1. ¿Han escuchado de esta enfermedad? No. Diabetes, pero mellitus tipo 1 suena más bien como una especie de código del área 51. Muy cerquita, casi latinas. Ah, qué bien. ¿Pero han escuchado de la diabetes normal? Sí, hemos escuchado de la diabetes. ¿Qué saben de la diabetes? Lo que yo sé que es una enfermedad que puede llegar, corrígeme usted mal, que te paraliza el corazón. Bueno, ya que es muy severa y que no la atendemos, efectivamente puede ser muy tóxico. Es una enfermedad causada por el exceso de azúcar, el exceso o un increíble susto. Bueno, lo del increíble susto es exacto, eso es un poco más un mito. Pero efectivamente, como bien están diciendo, ¿qué es lo que sucede con estos pacientes? Cuando tú comes, el páncreas, que es una de las glándulas más importantes del cuerpo. ¿Es una glándula que produce hormonas? Exactamente, es de las glándulas más importantes que produce hormonas también muy importantes.
Este páncreas produce insulina, seguro lo han escuchado por ahí. Ujú. Y entonces la insulina le dice al cuerpo, ¿sabes qué? Hay azúcar, entonces aprovéchala, úsala, guárdalas, todo lo que tengas que hacer. En los adultos, los pacientes ya mayores, como yo, que ya estamos más viejitos, lo que sucede es, si no comemos bien, si no hacemos ejercicio, nuestro páncreas ya no funciona bien, entonces por tanta glucosa ya no se produce insulina. Pero en el caso de los niños hay algunos que tienen una enfermedad en la que su sistema inmune destruye su páncreas. Lo Y confunde. exactamente, lo confunde con una bacteria o con un virus y entonces destruye ese páncreas y por supuesto esos niños ya no pueden producir insulina. Ok. Qué mal. En ellos, ¿qué se necesita? Pues que el médico le indique cómo ponerse insulina exógena. Entonces cuando una persona, tiene diabetes es o porque tiene un exceso de azúcar en el cuerpo y no lo saca, ¿Correcto? o porque su sistema inmune destruyó su páncreas. ¿Y es un Exactamente. defecto genético eso? Está asociado con algunas mutaciones genéticas, aunque no estamos seguros exactamente qué desencadena en esos pacientes que el sistema inmune se equivoque. Ok. Pero efectivamente son niños que desde muy jóvenes tienen problemas de falta de insulina, y entonces tienen que estarse inyectando todos los días, varias veces al Sí. día, insulina. Sí, lo vi una vez en una película Ujú. y en un documental. Lo he visto varias veces. Y es una enfermedad que es relativamente frecuente. Afortunadamente no le da a tantas personas, pero sí hay muchos niños que ahorita están afectados por la diabetes tipo 1. Y Entonces, afortunadamente que ya tenemos insulina, pueden vivir muchos años y tener vidas casi normales, pero antes de que existiera insulina sintética, pues esos niños fallecían muy chiquitos. Ok, regresando un poquito al tema de hormonas, casi en concreto. Ujú. Entonces, cuando una persona crece, cuando una persona es de esas que crecen mucho, es que tiene una hormona de crecimiento muy avispada. ¿O es algo genético? Bueno, ahí los dos tienen toda la razón. Efectivamente, lo que induce que una persona crezca en tamaño y también en masa, es decir, a lo ancho y hacia arriba, va a ser la hormona del crecimiento. Y esta hormona tiene que llegar a los huesos y a los músculos y decirle, oye, crece porque ya es el momento de que te conviertas en un adulto. ¿En la adolescencia, por ejemplo? Como en la pubertad, justamente. Ok. Entonces, ¿de qué depende que una persona sea muy alta o muy chaparrita? Es que secrete la hormona del crecimiento en una concentración adecuada para que den la indicación de que crezca, pero al mismo tiempo su cuerpo tiene que responder a esa hormona y eso va a depender de los genes. Si mis dos papás son muy chaparritos, por más que yo tenga hormona del crecimiento hasta en la sopa, pues no voy a crecer tanto porque mi cuerpo no responde. Mientras que hay personas que tienen poquita hormona, pero sus genes son de ser muy, muy alto, y entonces van a ser bastante, bastante altos, Sin tener tanta hormona. sin tener tanta Solo hormona. la estimulación es más fuerte o menos Eso es fuerte. correcto. Y eso es muy importante porque entonces la hormona tiene un efecto, pero va a depender de que nuestro cuerpo responda a esa hormona. Ok. La hormona solita pues no va a trabajar igual, necesita responder nuestro cuerpo. Ok, perfecto. Increíble. Saliendo un poquito del tema, nada más como para que el público sepa, ¿usted por qué quiso ser médico cirujano en la UNAM? Ah, pues mira, fíjate que a mí yo desde chiquito siempre me gustó muchísimo la labor que hacían los médicos, yo siempre admiré mucho a los médicos. Yo de chiquito me llegué a enfermar varias veces, acabé en el hospital, y entonces siempre como que cuando veía al médico llegar, me sentía ya más tranquilo, porque decía, ya vienen a atenderme, me van a hacer algo y voy a salir muy bien del hospital. Ok. Y desde ahí como que me gustó mucho y dije, yo quiero acabar trabajando en lo que ellos hacen. Yo quiero que cuando llegue algún niño que esté enfermo, que esté sufriendo, Lo que hay yo llego, se va a sentir tranquilo y le voy a ayudar a regresar a su casa. Y afortunadamente lo pude hacer, tuve ahí la carrera de medicina, pero ya que estaba en la carrera es muy muy padre atender justamente a las personas enfermas, pero también me gustó muchísimo descubrir cosas nuevas. Entonces no solamente me dediqué a ver pacientes, sino que también me metí a hacer investigación y ver cómo funcionan las hormonas y el cerebro y el sistema inmune y todas estas cosas que me encantan y me gusta mucho investigar cómo funciona. Ok, entonces aquí con el tema de la vida personal, por así decirlo, ¿qué les diría a todos esos niños que quieren convertirse en médicos cirujanos? Así, un mensaje motivador. Pues mira, yo ahí daría dos mensajes diferentes. El primero es, ser médico es muy muy bonito, muy muy padre, y si quieres ser médico cirujano lo vas a lograr. O sea, solo sigue adelante. Hay muchas dificultades en el camino, como en muchos caminos y en muchas carreras. Entonces en la medicina también hay muchas dificultades, pero mientras tú estés convencido, lo vas a lograr, búscale y encontrarás. Se supera. Que te agrade, Yo exacto. les Que te recomiendo agrade. que, sí, Correcto. yo les recomiendo que adopten una frase. Fácil. De Es la acuerdo, frase que yo completamente, completamente. Ahora,
Por el otro lado, también es verdad que hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar medicina, aunque realmente no quieren estudiar medicina. ¿Por qué? Porque les parece que es una buena carrera o le dicen sus papás que estudien eso. A esas personas yo personalmente les diría, no estudien medicina. Si no es realmente lo que amas, si no es lo que realmente te gusta, busca algo que te guste más. Y le vas a ayudar igual a las personas, al mundo y a la sociedad, haciendo algo que tú disfrutas mucho más. Entonces, esos eran mis dos mensajes. Si estás convencido, como carreras de caballos, claro, son muy padres, son muy divertidas. Sí. Hay gente que debe dedicarse a las carreras de caballos. Gracias. Entonces, ese sería mi mensaje. Encuentra lo que quieres y persíguelo hasta que lo encuentres. Bien. Eh... Pues bueno, doctor, quiero conversar algo sobre, otra vez, regresar al tema de las hormonas. ¿Correcto? La hormona es una célula, según yo tengo entendido. No, la célula produce una sustancia química que genera hormonas, pero la célula no es tal cual una hormona. Sin embargo, ahí también sería importante mencionar que dependiendo de la célula que lo produzca y el momento en el que nosotros estamos, el contexto, va a responder diferente a estas células. De nuevo, no es lo mismo estar en la pubertad, que vas a tener mucha testosterona y tu cuerpo ya está listo para recibir esa testosterona, que cuando eres muy pequeñito, que la testosterona no tiene tanto este efecto. Okay. Finalmente yo les diría, no es lo mismo las situaciones normales de producción de hormonas versus las situaciones en las que es un poco patológico. Es decir, hay veces que nuestro cuerpo también se equivoca y puede alterar el funcionamiento normal. Y un ejemplo clásico es el estrés crónico. Cuando tú eres un niño y vives muy feliz y creces y tu cerebro se desarrolla de una manera normal, de repente tienes estrés por exámenes o por amigos que te hicieron algo o lo que sea. Pero hay casos, por ejemplo, como en niños pequeños que sufren algún tipo de cosa muy fea en su vida, que es tanto el estrés que tienen siendo niños, que producen mucho cortisol, mucha adrenalina, entre otras hormonas, y eso puede tener un efecto deleterio, es decir, que afecta al cerebro de manera permanente. Ese estrés tan intenso hace que esos niños, cuando son adultos, ya tienen más depresión, tienen más ansiedad y tienen más problemas mentales solo por haber tenido de niños esta sobrecarga de hormonas. Entonces, también es muy importante saber que las hormonas pueden causar enfermedades y debemos revisar nuestras hormonas. Pues bien. Perfecto. Bueno, mi punto de vista para ir cerrando sobre las hormonas es que la hormona es, creo que de las muchas cosas que controlan nuestro cuerpo, creo que las hormonas son los que controlan muchas cosas, como el crecimiento, como los estados de ánimo, que nos ayudan para vivir pues la vida, comer, tengo hambre o estoy feliz. Yo creo que son buenas y son muy importantes siempre y cuando estén controladas de una manera sana. ¿Eso está correcto? Perfecto. Correcto. Ok. Perfecto. Bueno, mi conclusión sería básicamente la tuya, pero yo le agregaría, como siempre, que no se inyecten tanta cosa. O sea, el cuerpo es maravilloso y merece todo su respeto. También que hablamos del otro programa, del anterior programa de racismo, sigo pensando que el cuerpo es maravilloso y debes cuidarlo. Entonces, yo pienso que tú tengas hormonas, tú puedes salir adelante y siempre son parte vital de la vida, ¿no? Perfectamente dicho, Feriaitan. Yo finalmente diría que a fin de cuentas nosotros vamos a pasar, si todo sale bien, muchos años adentro de nuestro propio cuerpo. 60, 70, 80 años dentro de nuestro propio cuerpo. Y entonces a veces es difícil entender que si tenemos un coche y cada X tiempo le checamos el aceite, los frenos, la gasolina, y solo tenemos el coche unos años, no lo hagamos con nuestro cuerpo. Entonces mi recomendación sería, tenemos todas estas hormonas maravillosas, todos estos sistemas tan complicados pero tan perfectos que funcionan dentro de nosotros, nomás hay que darle una checadita de vez en cuando, ver que todo vaya bien. Un balance. Exactamente, Cierto. un balanceo, una alineación y con eso nos vamos. Porque miren, aquí estamos de ser mamíferos ratitas de la prehistoria hasta correcto. tener Los micrófonos Homo sapiens aquí somos super X y una webcam, bueno, Es eso no, correcto. pero aquí micrófonos XL no sé qué, pero Es correcto. Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido doctor Marco Antonio Sotomayor. Fue un gusto tenerlo aquí y me hace muy feliz volver a verlo. Igualmente, Ita. Y Sí. Fer, muchísimas muchas gracias, gracias. fue un honor conocerlo. Igualmente la me verdad. gustó mucho conocerte. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y qué gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que me encantó este programa. Yo no sé tú qué creas, Itan, pero estoy muy feliz de que te haya acompañado un viejo colega. Yo la verdad estoy muy feliz y si quieren más programas como este, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en www.radioaventureros.com o simplemente en nuestro canal de YouTube Radio Aventureros. O pueden estar todos los días aquí con nosotros. A propósito, espero que les haya encantado el programa anterior en ABC Radio 760 AM, el canal de el programa del... Bueno, ya, en ABC Radio. Les va bien. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy en ABC Radio. Los esperamos la próxima semana con otros invitados. Gracias.